Buenas tardes también para las personas que nos están viendo, escuchando por nuestro canal en YouTube, Ríos de Agua Viva Cali. La dirección de la iglesia, carrera 57, número 2A84, en el barrio Cuarto de Legua. Espero que esta conferencia sea útil para ti, que deje en tu corazón una enseñanza que tú puedas aplicar a tu experiencia de tu vida. Sean bienvenidos. El Señor está aquí con nosotros y vamos a tomar esta parte que se llama ¿Cómo edificar relaciones apropiadas? La parte 2. Hemos estado hablando de que para edificar relaciones apropiadas podríamos comparar con lo que es la construcción de una casa. Edificar relaciones con otros seres humanos que sean buenas, que sean apropiadas, que sean armónicas, tiene que ver por lo menos con tres cosas bien importantes que vamos a estar desarrollando en estas conferencias. La primera es que haya un terreno sólido, así como para construir una casa se necesita obviamente un buen terreno en el cual construirlo, un terreno sólido. Para construir relaciones con otras personas, relaciones armónicas, estables, apropiadas, también necesitamos obviamente, digamos, un terreno seguro, y es básicamente el hecho de tener una imagen buena de mí mismo, una imagen sana, una autoimagen sana, un autoconcepto sano de mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dudas acerca de mí mismo, cuando yo no me quiero a mí mismo, cuando yo no tengo, digamos, suficiente seguridad personal, pues yo proyecto eso también, y eso va a traer problemas en las relaciones. Así que tener una buena imagen, una sana autoimagen, un sano autoconcepto, me ayuda a estar mejor preparado, tener una mejor actitud para relacionarme con otras personas. Obviamente del autoconcepto vamos a hablar mucho más adelante. Estamos hablando básicamente del fundamento. Es necesario también tener un fundamento fuerte. Y ese fundamento que equivale, digamos, a los cimientos de una casa o a los cimientos de un edificio, ese fundamento se refiere, en el caso personal o en el caso de las relaciones, se refiere a dos aspectos básicos: el carácter y la provisión de Dios. Acerca del carácter ya hablamos el sábado pasado, acerca de qué es el carácter, y hablábamos de que por lo menos, digamos, hay tres características muy importantes en un carácter. Hay muchas más, pero son principios y características que necesitamos cultivar en nuestro carácter para tener un carácter suficientemente sólido, bien fundamentado, que nos permita también tener buenas relaciones. Y hablábamos de la honestidad, hablábamos, digamos, de la importancia en un carácter, digamos, en el carácter, tener valores y principios como la honestidad. También hablamos de la fidelidad y hablamos de la perseverancia. Hoy vamos a hablar, siguiendo, digamos, en esta parte del fundamento, vamos a hablar de la provisión de Dios, la provisión de Dios. Porque, pues, el carácter, digamos, puede tener también grietas. El carácter puede tener dificultades. El carácter de cualquier ser humano no es perfecto, evidentemente. El único carácter perfecto de alguien que ha estado sobre esta tierra, pues es el carácter de Jesús, evidentemente. Pero del resto, todos los seres humanos tenemos problemas en nuestro carácter, unos más, otros menos. Y tenemos grietas, tenemos debilidades, tenemos flaquezas en el carácter, que tenemos que estar siempre precisamente trabajando cuando somos conscientes de eso, y tenemos que pedirle al Señor o permitirle al Señor que Él trabaje también en nuestro carácter para que Él vaya construyendo esa imagen, esa persona que Él quiere que yo sea. Y hablábamos de que precisamente Dios está formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, o sea, las características personales de Cristo mismo. Así que para Dios es muy importante también el carácter. Y un carácter, pues, digamos, apoyado en sí mismo, en su solo esfuerzo personal, en solo principios, en solo, digamos, buenas intenciones, etcétera, puede funcionar, pero funciona mucho mejor si además de eso está la provisión de Dios. Amén. Si además de eso, digamos, uno cuenta con el poder de Dios en su vida. Por eso digo que los cristianos tenemos una tremenda ventaja sobre los que no lo son. Porque el que no es cristiano tiene que trabajar, digamos, a partir de su propio espíritu, a partir de su propia mente, a partir de su propia voluntad, a partir de su propio carácter. Pero el cristiano cuenta con el recurso del carácter del Señor en su propia vida, cuenta con el poder del Señor en su vida, cuenta con la sabiduría de Dios en su vida. Así que es
obviamente una ventaja la que los cristianos tenemos. Si entendemos esa ventaja y capitalizamos bien esto, vamos realmente a poder desarrollar en el aspecto del carácter un carácter mucho mejor que el del promedio de las personas. Un carácter que realmente se distinga, un carácter que otros puedan ver como un ejemplo y que inclusive otros quieran seguir. Porque el apóstol Pablo decía: síganme a mí así como yo sigo a Cristo. El secreto es que si yo estoy siendo formado por Cristo, mi carácter está siendo formado por Cristo, pues otros van a ver algo en mí, algo distinto, algo diferente, y van a querer de pronto ser como yo. Pero lo que tengo que decirles: no, mira, lo que yo tengo simplemente no es nada mío, en realidad es Cristo que está en mi vida. Así que te invito a que tú también lo conozcas a Él, a que tú también lo recibas, a que tú también, digamos, entables una relación personal con Él. Así que es sumamente importante que en nuestras relaciones con los demás, primero tengamos relación con aquel que no cambia, con aquel que nunca nos abandona. Amén. Así que en cuanto a las relaciones personales, la primera relación más importante es relacionarme con Dios. Entendamos que Dios es una persona también. El Espíritu Santo es una persona. Cristo, el Hijo de Dios, es una persona. Cuando decimos que es una persona, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que tiene mente, sentimientos y voluntad. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo decide y el Espíritu Santo siente. Por lo tanto, es una persona. Dios piensa, siente y decide, el Padre. Cristo piensa, siente y decide, es una persona. Así que podemos relacionarnos personalmente con Dios por medio de la fe en Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. Y esa relación es la más importante que un ser humano pueda tener, y es la relación que un cristiano debe tener. Evidentemente, la vida cristiana consiste precisamente en eso, en una relación personal con Cristo por medio de la fe. Pero es una relación personal la cual, digamos, está fortalecida, dinamizada, dirigida por el Espíritu Santo. Uno no puede entablar una relación con Cristo ignorando a la persona del Espíritu Santo. Igual que uno no puede entablar una relación con el Padre ignorando a la persona del Hijo de Jesucristo. Así que es muy importante que aprendamos a relacionarnos o a tener comunión con aquel que nunca cambia, aquel que nunca nos abandona. Así que es muy clave entonces en la formación del carácter. Para poder tener relaciones apropiadas, es muy importante la provisión de Dios. Es decir, el papel que Dios juega en nuestras vidas para que nosotros podamos relacionarnos con otras personas de una manera armónica. Mire, yo he visto, por ejemplo, cómo cambian las parejas cuando aceptan a Jesús y cuando empiezan a seguirlo. Cómo cambia un hogar, cómo cambia un matrimonio. Mi propio hogar, el hogar de mis padres, fue transformado realmente por la presencia de Jesucristo. Más adelante hablo un poquito de eso. Pero comencemos diciendo que precisamente el carácter humano tiene grietas y pasa por momentos de flaqueza. Es por eso por lo que también se debe construir un sólido fundamento con elementos que solo Dios puede proveer. Así que yo necesito realmente la provisión de Dios en mi vida para poder tener buenas relaciones, para poder entablar relaciones exitosas, relaciones armoniosas, relaciones apropiadas. Dos elementos que Dios provee, vamos a hablar solamente de dos elementos en esta tarde. Uno de ellos es clave, una relación eterna. Ser cristiano significa haber entrado en una relación personal con Dios, y esa relación es eterna. Realmente, una vez que se establece, es eterna, va a durar toda la eternidad. Toda la eternidad nos estaremos relacionando con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Cristo mismo dijo que la vida eterna consiste en eso. Él dijo: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que realmente hay una relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús que nunca se va a terminar, que siempre va a ser real. La relación entre Él como mi Padre y yo como su Hijo. Cuando yo no conocía a Cristo, la Biblia dice que yo era un pecador, y la Biblia dice que yo estaba muerto espiritualmente.
Y la Biblia dice que yo, por estar muerto espiritualmente, yo estaba separado de Dios, que yo no podía entender a Dios, conocer las cosas de Dios, que yo no podía percibir a Dios, que yo no podía escuchar la voz de Dios, que yo no podía realmente conocer a Dios, que yo no podía tener una comunión personal con ese Dios. Yo realmente no lo conocía. Podía oír muchas cosas acerca de Dios, inclusive podía leer muchas cosas acerca de Dios, podía tener información acerca de Dios, pero yo realmente no lo podía conocer, porque estaba muerto espiritualmente, estaba separado de Dios. Eso es, digamos, lo que el pecado de Adán y Eva dejó como consecuencia para toda la raza humana, ¿cierto? Nuestros primeros padres rompieron su comunión con Dios, y esa comunión, al romperse, dejó a Adán y a Eva perdidos en la oscuridad del pecado, sin Dios. Ya no tenían contacto con Dios, ya no podían escuchar a Dios, ya no podían conocer realmente a ese Dios personal. Ahora ellos estaban, digamos, a la deriva, estaban librados a su propia suerte, fruto de su decisión de desobedecer a Dios. Pero el problema es que nuestros primeros padres nos pasaron inmediatamente esa condición espiritual a todos los seres humanos. Al fin y al cabo, todos venimos de Adán y Eva, todos somos descendientes de Adán y Eva. Así que todos también, digamos, heredamos el pecado, heredamos la muerte espiritual, heredamos esa imposibilidad de tener una comunión personal con Dios y poder conocerlo personalmente. Eso es realmente la consecuencia del pecado, la muerte espiritual, la muerte eterna. Y eso nos llevaba, digamos, directamente a un destino eterno, que era la condenación eterna. Ese era el destino que nos esperaba a toda la raza humana, separados de Dios. Pero en el Antiguo Testamento Dios estableció un medio, digamos, para que aquellas personas que quisieran acercarse a Él, aquellas personas que quisieran tener algún contacto con Él, aquellas personas que quisieran tener, digamos, un conocimiento personal de Él, se pudieran acercar. Y por eso Dios estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento, que consistían en que una persona, un pecador, se podía acercar a Dios, pero sí había de por medio sangre, la sangre inocente de un animalito inocente, ¿cierto? De un cordero, de un becerro, a veces de una palomita, etcétera. O sea, la sangre, digamos, permitía que esa persona, un pecador, pudiera acercarse a Dios. Y sus pecados, dice la Biblia, eran cubiertos por esa sangre, temporalmente cubiertos. Esos sacrificios eran temporales y había que estarlos haciendo permanentemente, todas las semanas, todo el año, para poder, digamos, mantener algún contacto con Dios. Y realmente el contacto no era muy fuerte, no era muy íntimo, no era muy poderoso. Era a través de la sangre, digamos, de un animal inocente. Y ese sistema en el Antiguo Testamento, ese sistema estaría vigente hasta que viniera realmente la persona que sí podía traer una solución completa y total y directa, que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Hasta que viniera alguien inocente, perfecto, limpio, sin pecado, y esa persona inocente ofreciera su sangre en favor de los pecados de toda la raza humana. Y todos sabemos que ese es Jesucristo. Así que llegó el tiempo cuando Dios envió a su propio Hijo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento solo cubría el pecado, lo cubría, el pecado estaba allí, estaba cubierto por la sangre solamente. Pero la sangre de Cristo no cubre, sino que quita el pecado, limpia el pecado, lo borra, lo hace a un lado. Y esa barrera, digamos, que existía entre Dios y yo, esa barrera que me impedía acercarme a Dios por mi pecado y que le impedía a Dios acercarse a mí porque su santidad se lo impedía, esa barrera fue quitada, fue removida completamente por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces ahora yo puedo acercarme libremente a Dios y Él puede también acercarse libremente a mí. Y de ser un pecador separado de Dios y muerto espiritualmente, he pasado a una posición de privilegio. Ahora soy un hijo de Dios que tiene vida espiritual, que tiene la vida de Dios en él, que ha sido engendrado por Dios mismo, y ahora estoy en la posición de un hijo amado, un hijo aceptado, un hijo perdonado, un hijo lavado con la sangre de Jesús. Así que ahora puedo tener una relación, comunión permanente y total y constante con mi Padre. Eso es, digamos, la bendición que trae el Evangelio de Jesucristo.
el creer en Jesús, el confiar en Jesús. Por medio de una fe salvadora en Cristo, nuestra relación con Dios queda establecida por toda la eternidad. Aun cuando todavía cometemos equivocaciones, tenemos el perdón continuo de Dios. Aun cuando todavía tenemos debilidades, Cristo nos da su fortaleza. Y con una relación eterna como esta, nuestras otras relaciones tienen una estabilidad que nunca antes estaba a nuestro alcance. ¿Entienden eso? Si yo establezco una relación con Dios que sé que es segura, que es estable, que es eterna, esa relación de seguridad me va a permitir a mí entonces tener una mejor relación con mi esposa, tener una mejor relación con mis hijos, tener una mejor relación con mis hermanos en Cristo, con mis amigos, si tengo empleados con mis empleados, si tengo jefe con mi jefe. Es decir, me permite tener una mejor relación con los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque esta relación personal con Dios mi Padre me provee los elementos necesarios para que yo pueda entonces relacionarme de una buena manera con los demás. Quiero decirles que, por ejemplo, antes de recibir a Cristo, yo estaba en una crisis muy grave, ¿cierto?, por las drogas, y porque tenía, digamos, dudas conmigo mismo, no me amaba, me rechazaba, tenía complejos de inferioridad, complejos de persecución, vivía una vida muy triste, muy angustiada en realidad. Tenía una mala relación conmigo mismo. Yo me acuerdo que yo me miraba al espejo y me odiaba a mí mismo, me odiaba. Y pues como yo me odiaba, yo pensaba que los demás también me odiaban. Y como yo me rechazaba, pensaba que los demás también me rechazaban. Entonces yo me acercaba a las personas con mucha inseguridad, porque yo sabía, no me van a aceptar, no les voy a caer bien, me van a rechazar. Esa era, digamos, mi constante preocupación. Tenía una mala relación conmigo mismo. Pero cuando conocí al Señor, cuando me di cuenta que había alguien que me amaba a pesar de mis muchas debilidades, a pesar de mi pecado, a pesar de, digamos, mis errores y mis equivocaciones, que me amaba, me perdonaba y me daba el poder para cambiar, pues yo me pegué, obviamente me pegué de esa persona. Precisamente hace unos minutos me acordaba, estaba pensando que este año 2015 voy a cumplir 41 años ya de vida cristiana. 41 años de haber aceptado a Jesús en mi corazón y de estar caminando sin ninguna interrupción constantemente con el Señor durante 41 años. 41 años de amistad con Cristo, 41 años de estar recibiendo de Él dirección, confianza, bendición, etcétera, etcétera, disciplina, etcétera, me han permitido, digamos, superar, ¿cierto? Superar esas angustias de mi juventud. Y todas aquellas inseguridades y todas aquellas debilidades y todas aquellas dudas que tenía acerca de mí y de la vida y de la muerte, etc. Él me ha dado respuestas, él ha respondido a mis preguntas, Él ha respondido a mis inquietudes, Él me ha dado seguridad, Él me ha dado paz. Todavía no ha terminado conmigo, todavía tiene muchas cosas que el Señor arreglar en mi carácter y digamos, ajustar en mi personalidad. Pero hay una cosa que yo ya sé, y es que de Él nunca me voy a apartar, nunca me voy a separar. Es más, Él nunca se va a apartar de mí, amén. Él nunca me va a abandonar, Él nunca me va a dejar. Eso me provee una tremenda seguridad, eso me da tranquilidad, eso me da seguridad, saber que siempre voy a contar con mi Padre. Una cosa que yo le he repetido a mis hijos desde pequeñitos y todavía lo hago, es que siempre van a poder contar conmigo, siempre, siempre, siempre. Ellos tienen esa seguridad de que pueden contar conmigo en cualquier circunstancia, buena, mala, agradable, desagradable. Siempre les hemos dado con Marilena esa seguridad. Y eso es fruto de que yo tengo un papá que me ha dado esa misma seguridad. Tengo un papá que siempre me ha dado esa seguridad, que Él nunca me va a abandonar, que Él nunca me va a dejar. Y lo he podido comprobar en 41 años, que realmente es cierto, que funciona, que uno puede en realidad confiar en Dios, que uno puede en realidad descansar en Dios, que uno puede en realidad experimentar en Dios un verdadero cambio, fruto de una relación personal con Él. Amén. Así que Dios provee realmente esa seguridad eterna, esa provisión eterna, esa relación eterna. La Biblia dice en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, esa palabra es muy importante, y es muy importante entenderlo en el espíritu, no acá en la cabezota, sino en el espíritu. Hay que entenderlo, que el Señor, por creer en Cristo, por haber aceptado a Jesús, por haberlo recibido como mi Señor y mi Salvador, Dios, oiga bien, Dios, no una religión, no una organización religiosa o un concilio religioso, no, Dios me ha dado a mí potestad, quiere decir poder, me ha dado autoridad. ¿De qué? De ser hecho. Oiga la palabra, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen ahí en los árboles silvestremente, no. Los hijos de Dios se hacen. Las personas que no conocen realmente la palabra de Dios y que no conocen realmente a Dios, a menudo dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pues no es verdad. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido a Cristo, que han creído en Jesucristo. Y entonces los demás, ¿qué son? Criaturas de Dios, pero no hijos. ¿Me hago entender? Mire, un carpintero estaba tratando de explicarle eso a una persona. Decía, no, pero ¿cómo así? No, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿No ven que Dios nos hizo a todos? Si Dios nos hizo a todos, todos somos hijos de Dios. Y el carpintero trataba de explicarle, no es así. No es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Entonces el carpintero le dijo, trató de buscar un ejemplo. Dijo, mire, le doy un ejemplo. Yo hice esta silla, ¿está claro? Como carpintero yo hice esta silla. Entonces esta silla es hija mía, ¿cierto? Porque yo la hice. ¿Es mi hija? No es mi hija. Yo hice este atril. Yo soy un buen carpintero y yo hice este atril. Miren, entonces este atril es hijo mío, ¿cierto? Pues yo lo hice, entonces es mi hijo. No. ¿Cuál es la diferencia? Y por ahí estaba la hija del carpintero. Entonces él le mostró al hijo y le dijo, mire, ella sí es mi hija. ¿Por qué ella sí es mi hija y este atril y esa silla no son mis hijos? La diferencia es que aunque yo hice este atril y aunque yo hice esta silla, oiga bien, mi vida no está en este atril, en esta silla, ¿está claro? Mis genes no están ahí, pero en mi hija sí están mis genes. Yo le di vida a ella, amén, y por eso ella es mi hija, porque ella tiene vida mía dentro de ella, amén. Así que los hijos de Dios, oiga bien, son los que tienen la vida de Dios en ellos. Y según la Biblia, una persona solo llega a tener la vida de Dios en él cuando recibe a Jesús, cuando nace de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es que si usted no nace de nuevo, usted no es de Dios, usted no puede ser de Dios. Y Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que creía en las Escrituras, era un hombre que practicaba la religión farisea y era un hombre bueno. Pero Nicodemo no tenía la vida de Dios dentro de él. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Hago entender? Una silla, un atril no tienen la vida del carpintero en ellas, pero el hijo, la hija, sí tiene la vida del carpintero en ellas. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso no todo el mundo es hijo de Dios, sino apenas los que lo reciben. Mire, ahí está muy claro, es que más claro no puede estar. Vuelvo a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, se refiere a Cristo, ¿cierto? A los que creen, esa es la condición, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad. ¿Quién les dio potestad? Dios mismo. ¿Les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Uno no nace hijo de Dios, uno se hace hijo de Dios. Y no se hace solamente cuando uno realmente por la fe acepta a Jesús, lo recibe al Señor Jesús. Y entonces la vida de Jesús entra en uno. Y eso es nacer de nuevo. La vida del Espíritu entra en uno. Por eso viene el versículo siguiente, ¿cómo lo explica? Dice, los cuales, o sea, los hijos de Dios, ¿no son qué? Engendrados. Yo le pregunto, ¿entiende usted la palabra engendrar? ¿Sabe usted lo que implica y significa engendrar? Engendrar significa dar vida, precisamente, dar vida. Yo no le puedo dar vida a esta silla, nunca
le puedo transferir mi vida. Yo podría, sí, ya, recibe mi vida, te entrego mi vida, sí, ya, mis genes, ¿no? Pues es un objeto muerto, está muerto. Y así está la gente sin Cristo, está muerta, espiritualmente muerta. Solo cuando reciba la vida de Jesús por medio de la fe, entonces van a ser hechos hijos, porque los hijos de Dios los engendra Dios. Solo Dios puede engendrar sus propios hijos. ¿Y cómo los engendra? Dándoles vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no tiene la vida de Cristo. Así que dice muy claramente allí que los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados, oiga esto, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no tiene nada que ver con el nacimiento físico. No porque uno nazca físicamente en esta vida, ya es hijo de Dios. No, es una criatura de Dios. Sí, está hecho por Dios, pero le falta la vida de Dios en él. Amén. Eso era lo que me faltaba a mí. Me faltó durante 20 años y medio la vida de Dios dentro de mí. Y por eso era que yo no era feliz, y por eso era que no me sentía completo, y por eso era que me metí con hongos, con cocaína, con marihuana, y por eso es que me metí en malas compañías, y por eso es que me metí en tantos problemas, y por eso es que llegué a pensar en suicidarme, y por eso es que tuve que pelear con demonios inclusive, antes de ser cristiano, que se me manifestaban, ¿sí? Porque no tenía la vida de Dios en mí. Pero cuando tuve la vida de Dios en mí, y esa vida comenzó a crecer dentro de mí, y ha seguido creciendo durante 41 años, las cosas han cambiado completamente, absolutamente. Amén. Completamente. Dios cambia la vida de las personas, Dios transforma la vida de las personas, fruto de una comunión personal con Él. Hay una parábola que podríamos llamarlo la parábola del hijo pródigo moderno, ¿cierto? Ustedes saben la parábola del hijo pródigo. Es aquel hijo que se va, gasta la herencia de su padre, va y se mete en toda cantidad de problemas, y al final queda pues sin 5 centavos, después de que se gasta toda la herencia, queda por allá trabajando con un finquero, alimentando cerdos, y de pronto dice la escritura que vuelve en sí. Es decir, ¡pum!, cayó en sí, cayó. Eso es lo bueno de esa parábola, ¿no? El punto clave de esa parábola es que el hijo que se ha ido, de pronto, ¡pum!, cayó en sí. O sea, cayó en cuenta, comenzó a pensar y dijo, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí anhelando comer comida de cerdos cuando yo tengo un papá que todo me lo da, que todo lo tiene, tengo un lugar maravilloso donde estar, etcétera, etcétera? Yo que hago aquí pasando penalidades, pasando problemas, pero él se dio cuenta de que él estaba pasando esos problemas, era fruto de su mala decisión, de haberse apartado de su hogar, de haberse ido de su hogar, fruto de la mala decisión de haber, digamos, roto su relación con su padre, con su padre, con su familia. Y él vuelve, él toma la buena decisión que dice, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Eso se llama arrepentimiento. Cae en cuenta, arrepentirse es cambiar de mentalidad, arrepentirse es cambiar de decisiones, arrepentirse simplemente es corregir los errores que uno ha estado cometiendo. Arrepentirse es ir en esta dirección y darse cuenta que es la dirección equivocada, dar media vuelta y simplemente comenzar a caminar en la dirección correcta. Eso es arrepentirse. Y este joven, en lugar de seguir alejándose de la casa de su padre, lo que hizo fue regresar a la casa de su padre. ¿Y qué encontró él? ¿Qué encontró cuando llegó a la casa de su padre? Encontró regaños, encontró garrote, encontró que le echaron la policía, encontró que le echaron los perros de la finca, ¿no? Encontró los brazos abiertos de un padre lleno de amor que lo había estado esperando. Encontró perdón, encontró consuelo, encontró, digamos, a su papá. ¿Por qué? Porque su papá siempre había estado ahí. ¿Entiendes eso? Y tenemos un papá, Dios, que siempre va a estar ahí. Y esa es la relación eterna que ahora tenemos, la seguridad de que tenemos un Padre que nunca nos va a fallar, nunca nos va a faltar, siempre va a estar allí cuando lo necesitemos, siempre nos va a abrir los brazos cuando regresemos a Él arrepentidos, porque de alguna manera nos hemos alejado, porque lo hemos desobedecido, porque hemos roto nuestra comunión con Él. Así que hay una parábola, digamos, de moderna. Yo se la contaba precisamente a Jordi y a Catherine hace unos días, el lunes, y es que un joven en Estados Unidos, esa historia siempre me impactó, un joven por ahí en los años 60, 70 debe haber sido eso,
Un joven rompió su comunión, su relación con su familia, con su padre, y se fue muy enojado y tiró la puerta y nunca más regresó a esta casa, y fue y empezó a vivir una vida disoluta como hippie en ese tiempo, ¿no? Se volvió un hippie, fumando marihuana y sexo a toda hora, y una vida disoluta y desordenada completamente, y drogas todo el tiempo, etcétera, etcétera. 5 años, algo así o más. Pero a los 5 años o más de eso, de esa vida, ¿cierto?, volvió en sí, como el muchacho de la parábola, volvió en sí y dijo, bueno, ¿yo qué hago viviendo esta vida tan miserable, ¿cierto? ¿Yo por qué rompí mi relación y mi comunión con mi familia, con mis padres? ¿Yo por qué estoy viviendo esta vida tan vacía, tan inútil, ¿cierto?, lleno de problemas, de enfermedad y todo eso? Y a él se le ocurrió mandar una carta, escribió una carta a su familia y les dijo, pues estoy muy arrepentido, estoy muy dolido de haber hecho lo que he hecho, me equivoqué, realmente sé que les he causado mucho dolor, ¿cierto? Sé que los he deshonrado con mi manera, pues, digamos, desordenada de vivir, etcétera, pero yo quiero regresar a la casa, les pido perdón y quiero regresar. Pero yo entiendo que posiblemente ustedes no me quieran recibir, entiendo que posiblemente ustedes no quieran realmente ya seguirme viendo, así que yo les voy a pedir una cosa, y es que en el olmo que hay en el patio, tenían una casa de esas con patio atrás, patio trasero, y por la parte de atrás del patio pasaba cerca la carrilera del tren, pasaba un tren. Y entonces él les dijo, yo quiero pedirles que si ustedes me reciben nuevamente, pongan una cinta amarilla en el olmo, cuelguen una cinta amarilla, así yo sabré que soy bienvenido, ¿cierto? Y entonces me voy a bajar y voy a llegar a la casa. Si yo no veo la cinta, entenderé que ustedes realmente ya los perdí, que ustedes no quieren saber nada de mí, y seguiré derecho hasta donde ese tren me lleve. Amén. Y así fue. Él se embarcó, se montó en el tren para regresar el día señalado y se fue con un amigo, pero él tenía mucha angustia, él tenía mucho miedo. Él decía, no, pero es que yo los ofendí demasiado, yo realmente viví una vida muy desordenada, no, yo creo que ellos no van a querer recibir, yo creo que mi papá y mi mamá ya habrán dicho, no, recibir ese hippie zarrapastroso ahora, drogadicto, no, que se vaya para la porra, ¿cierto? Él pensaba que en realidad no lo iban a recibir, y se fue con un amigo, y cuando ya se iba acercando a la casa, dice que él se tapó los ojos y dijo, yo no soy capaz de mirar, decime por favor si hay una cinta amarilla en ese olmo. Y él esperó, y el amigo le dijo, no hay una cinta amarilla en ese olmo. Y él dice que sintió que la moral se le fue a los zapatos, ¿cierto? Sintió que se moría. Definitivamente mi familia me ha rechazado, y yo me lo merezco, realmente me lo merezco. Eso es lo que yo he causado en ellos, rechazo. Pero el amigo le dijo, no hay una, hay cientos de sillas amarillas, de cintas amarillas. El árbol está lleno de ellas realmente. ¿Entiendes eso? Así es el amor de Dios. Amén. Es un amor restaurador, es un amor perdonador, no es un amor ahí poquitico, no es un amor ahí dado cuentagotas. El amor de Dios es un amor abundante. Romanos 5:5 dice que Él ha derramado su amor abundantemente en nosotros por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que tenemos un Padre así, que nos ofrece una relación eterna. Y hay 2 palabras que están allí, que es relación y comunión, que quiero decirte que es importante aprender a diferenciarlas. Relación significa que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, automáticamente me convierto en un hijo de Dios, lo que dice la Escritura, ¿cierto? Nazco de nuevo, nazco en la familia de Dios, ahora soy un hijo de Dios, por lo tanto, comienzo a disfrutar de una nueva relación con Dios. Ahora Él es mi Padre y yo soy su hijo. Antes yo era un reo condenado a muerte y era un juez implacable que me iba a echar al infierno. Pero al creer en Jesucristo cambia completamente ese asunto, cambia mi posición, y ahora soy un hijo amado de Dios. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Eso es relación. Pero hay otro aspecto muy importante, y es la comunión. Y es que uno tiene que cultivar la comunión con Dios permanentemente. Uno tiene que cultivar la comunión con el Señor constantemente. Mira, es como el matrimonio. Amén. Como pasa en el matrimonio, ¿cierto? Uno se casa y uno cambia de situación, ¿o no? Pasa de soltero a ¿qué? A casado, ¿cierto? Su estado cambia, y aún en los papeles dice, ¿cierto? ¿Cuál es su estado civil? Le dicen a uno, ¿casado o soltero?
Pues yo pasé de soltero a casado. Ahora soy un hombre casado, tengo un estado distinto. Ahora tengo una esposa, eso es una nueva relación. Ella es mi esposa y yo soy el esposo. Pero pregunta, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que se necesita para un matrimonio, para un buen matrimonio? Ah, no, es que usted es mi esposo y yo el esposo. Como mi esposa va a lavarme los calzoncillos, las medias, cocíneme, barra, trapea, ¿cierto? Como es mi esposa. ¿Eso es todo? No, en un matrimonio hay que cultivar constantemente la comunión entre el uno y el otro. Hay que conversar, hay que hablar, hay que comunicar constantemente, hay que expresar, hay que abrazar, hay que acariciar, hay que besar, hay que estimular, hay que aprender a decir gracias por esto, gracias por lo otro, hay que aprender a decir qué linda estás, cómo te queda bonito ese vestido, qué hermosa eres, qué hombre tan afortunado soy yo al haberme casado contigo, tú eres la mujer más maravillosa que puedo yo conocer, gracias por ser mi esposa, gracias por existir, todos los días, todo el tiempo. Y pasan 20 años de matrimonio, 30 años, 40, 50, hay que seguirlo haciendo. Eso se llama cultivar, es una comunión. Y cuando eso se hace, mira, la relación cada vez es más sólida, cada vez es más estrecha, cada vez es más íntima, y créeme que cada vez experimenta más amor. La gente habla del matrimonio como si fuera una cosa, un artículo barato ahí que se puede comprarlo y botarlo mañana, ¿no? O hablan tan negativamente, uy, se va a casar, uy, hermano, vea, se va a poner la soga al cuello, uy, se regó. Pobrecitos los que tienen esa mentalidad, nunca han entendido realmente la magia y la belleza del matrimonio. El hecho de construir un hogar, construir una pareja, construir una relación que sea para toda la vida. Pero es que para el matrimonio hay que entregar todo realmente. Alguna gente piensa que cuando uno se casa, yo pongo mi 50% y usted pone su 50%. No, yo pongo mi 100%, ¿amén? Y ella pone su 100%. Es una entrega total, es una entrega absoluta. Es el hecho de ir a trabajar una relación personal en la que yo todos los días voy a trabajar en esa relación realmente, para hacer feliz a esa persona. La gente se casa esperando que el otro lo haga feliz. A ver, yo me voy a casar con usted, a ver si usted me hace feliz. Si no me hace feliz, pues rompemos y yo me busco otra que me haga feliz. Mentalidad pobre. No es así. Yo tengo que casarme pensando que yo te voy a hacer feliz a ti. ¿Eh? Voy a trabajar todos los días para que tú, mi esposa, seas una mujer feliz. Voy a hacer todo lo que sea necesario para que tú seas feliz. No es que tú me hagas feliz a mí. Y entonces la gente se separa a los 2, 3 meses. No, porque es que no me hace feliz. Es que, qué sé yo, ¿cierto? Incompatibilidad de caracteres. Lo que pasa es que no quieren trabajar la relación. Lo que pasa es que no quieren dar el 100%. Lo que pasa es que no quieren realmente darlo todo. Lo que pasa es que se olvidaron de aquello que dijeron ahí al casarse, ¿no? Yo prometo, yo te recibo como mi esposa, y yo prometo cuidarte, y yo prometo amarte, y yo prometo serte fiel, y yo prometo estar contigo en la prosperidad, y en la escasez, y en la salud, y en la enfermedad, ¿cierto? Y eso lo dicen ahí sin el corazón. Lo dicen porque hay que decirlo en una ceremonia religiosa. Pero los que realmente tomamos en serio eso, y los que realmente lo vivimos, vemos que es una bendición cuando uno decide amar a esa persona en todas las circunstancias y estar con ella en las buenas y en las malas. ¿Sabes? Eso hace Dios cuando te recibe por hijo. Eso hace Dios cuando te recibe a ti por hijo. Dios no está jugando. Dios te ofrece realmente una relación eterna, una relación estable, y Él cumple su palabra. Él la cumple. Realmente Él prometió llevarte al cielo y te va a llevar al cielo. Lo va a hacer con toda certeza, con toda seguridad. Dios no hace promesas simplemente por hablar. Él no es un politiquero barato. Él es Dios. Él cumple lo que promete realmente. Él lo hace. Pero también tenemos nosotros que aprender a cultivar una relación, una comunión con Él. Yo también tengo que aprender, óigame bien, a levantarme todos los días y buscar tiempo con Dios y hablar con Él y decirle: Dios. Tan pronto le digo Dios, ya comenzó una comunión, ya comenzó una conversación entre Él y yo. Tengo que aprender a abrirle mi corazón. Tengo que aprender a adorarlo, a darle gracias.
a exaltarlo, a bendecirlo, a decirle gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro, a ponerle mis cargas en sus manos, a pedirle dirección, a pedirle fortaleza, a buscar ser fiel con Él, a buscar no fallarle, a buscar realmente honrarlo. Es una relación personal, no estoy relacionándome con el payaso Pernito, es con Dios con quien me estoy relacionando, y requiere realmente que lo dé todo también, lo entregue todo para Él. Él lo merece, evidentemente, Él lo entregó todo en la cruz por mí. Así que yo ahora tengo que entregarle todo realmente a Él y buscar honrarlo. Y cuando lo deshonro, entonces tengo que ir a Él arrepentido y decirle: perdóname, Señor, te he fallado, límpiame, dame tu fuerza, limpia mi pecado, quita esto de mí, Señor, yo quiero seguir honrándote. Igual que cuando en la relación del matrimonio alguno de los dos falla, y entonces hay que ir a la esposa a decirle: mi amor, perdóname, yo reconozco que te grité y eso está mal hecho, tú no te mereces que te trate de esa manera, he sido una tarbana, he sido un patán, perdóname, mi amor. Y ella va a decirte: te perdono en el nombre del Señor. Y la comunión se hace más fuerte todavía, cada vez más fuerte, cuando eso se practica, ¿cierto? Cuando uno aprende a decir te amo, cuando uno aprende a decir lo siento, está practicando la regla de oro de la comunicación en el matrimonio, realmente. Pero también es con Dios. A Él también tenemos que aprender a decirle: te amo, Señor, y aprender a decirle también: perdóname, Señor. Amén. Eso es comunión. Así que es algo que se debe cultivar permanentemente, constantemente y conscientemente. Mire lo que dice Romanos 8, 16 y 17 acerca del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe uno realmente que uno es hijo de Dios? Pero no porque simplemente me aprendí una frasecita y no, sí, yo soy hijo de Dios, pero realmente dice: ¿qué es eso? ¿Cómo sé yo que realmente yo soy un hijo de Dios? Es más, no solamente cómo sé que soy un hijo de Dios, sino cómo sé que yo realmente estoy viviendo como vive un hijo de Dios. Pienso como un hijo de Dios, actúo como un hijo de Dios, hablo como un hijo de Dios, me comporto como un hijo de Dios. No estoy hablando aquí de ser un religioso, simplemente, sino de ser una persona que cultiva una comunión diaria y permanente con Dios, consciente con Dios por medio de la fe. Eso es comunión con Dios. Y el Espíritu mismo, oiga bien, dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu. Es decir, es una convicción interna. ¿Saben? Cuando yo empecé a entender realmente eso, a entenderlo en mi espíritu, yo soy un hijo de Dios, yo saltaba de gozo. Y salto de gozo hoy todavía. De ser un hijo de Dios. Me siento feliz de ser un hijo de Dios. Feliz, privilegiado de ser un hijo de Dios. Y trato de vivir como tal, como un hijo de Dios. O sea, honrar a mi Padre, respetar a mi Padre en lo que hago, en lo que hablo, en cómo me comporto, en cómo hago las cosas. ¿Me hago entender? Porque es una realidad. Y el Espíritu Santo le da testimonio, dice, al espíritu humano, a mi propio espíritu, de que realmente soy un hijo de Dios. Ahora también dice: y si soy un hijo, entonces también ¿qué soy? Heredero, obviamente, ¿cierto? Si yo soy un hijo de Dios, entonces yo también soy un heredero de Dios. Y no solamente heredero de Dios, dice la Biblia, sino coheredero con Jesucristo. Imagínate. ¿Te imaginas mayor riqueza y mayor privilegio que ser heredero de Dios? La gente podría decir: pero eso, ¿y eso qué? Eso, heredero de Dios, ¿eso qué? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están las joyas? Eso es heredero de Dios. Que quiero decirte que la herencia que Dios da es 1000 veces mucho más que dinero, y también incluye dinero. El dinero es apenas una bobadita ahí en la herencia del Señor. Las cosas más grandes e importantes vienen de parte de Él, y somos herederos del Señor. ¿Y sabes? No solamente ahora lo vamos a ver, en esta vida, en este mundo, en el futuro lo vamos a ver, y va a ser algo espectacular. El Señor hizo promesas para el futuro, montones de promesas. En realidad, casi todas las promesas de la Biblia están para el futuro, no tanto es para hoy.